Hola, ¿cómo estás? Muy buena tarde, gracias por acompañarnos este 29 de junio del 2020. Ya son las 12 horas con 30 minutos. Muchísimas gracias por hacernos el favor de acompañarnos. Mira, de esto y de más información vamos a platicar en el transcurso de este informativo. Peligran casas por tanques de gas viejos en municipios del Valle de México. Su tiempo de duración o de tiempo de vida útil es de 10 años y algunos tienen más de 20 años de servicio. Capacitarán gratuitamente a MIPYMES, esto lo hará el gobierno del Estado de México, para que puedan acceder a una plataforma digital. Apoyo a programas sociales de más de 1,000 millones de pesos es lo que hasta el momento ha destinado el gobierno del Estado de México con relación a los apoyos que se han dado, valga la expresión, durante la pandemia. Piden más plazo para reemplacar esto. Los diputados locales, diputados mexiquenses, piden que se amplíe este plazo para hasta diciembre para que se puedan reemplacar los que están al corriente y los que no están. Bueno, cada quien, ahora sí que cada quien. En información de último minuto te digo que bastaron solamente 28 minutos para que se diera el bloque de contención en San Lázaro. Ya hay acuerdo para que se lleve a cabo sesiones o reuniones extraordinarias. Dentro de estas se van a tratar la ley de infraestructura de calidad, la ley de protección a la inversión y la ley de impuestos generales de importación y exportación. Esto es lo que habrá dentro de unos momentos. Bueno, lo que ya fue pues y es lo que ya estaremos viendo. Te invito a que nos acompañes en todas nuestras redes sociales, a que te sumes a cada una de ellas y a que estés con nosotros, a que formes parte de esta gran comunidad que estamos armando y que cada día, por fortuna, va creciendo más. Ahí te leemos y te escuchamos para que nos digas qué es lo que quieres que tratemos, qué temas son los que te interesan. Mira, de repente se clava uno en lo del COVID porque es el día a día, en lo del coronavirus porque es el día a día y vivimos ya con esto. Y de acuerdo a muchos especialistas tendremos que seguir viviendo ya con él, con algunas medidas sanitarias. Entonces, bueno, pues es cuestión nada más de irnos acomodando en otros temas. Ya tengo la línea telefónica al opinólogo, al comentarista, a Armando Enríquez Flores. Él fue, entre otras cosas, alcalde de la ciudad de Toluca y bueno, pues es militante panista y, en fin, también es opinólogo y amigo de nosotros. Mi querido Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, a tus órdenes como siempre, Alfredo. Muy bien, con el gusto de estar contigo, con ustedes y con tu audiencia. Oye, ¿qué te parece? Pues bastaron 28 minutos, o sea, en menos de media hora se fracturó este bloque de contención, los convencieron y ya va a haber periodo extraordinario de sesiones. Lo que pasa es que había dos palabras, esas dos palabras que estaban en el orden del día para atender en el periodo permanente los asuntos que tú ya enlistaste, más lo que esas dos palabras significaban, porque decía, entre otros, al retirarlas Morena del texto original, se pudo destrabar y sacar adelante la convocatoria para el periodo extraordinario y adecuar las leyes, esas 6 que nos hacen falta, a la entrada en vigor del próximo tratado el día de pasado mañana. Oye, pero qué poco les duró el gusto, ¿eh? Apenas ayer festejaban que ahora sí la oposición y hoy basta media hora y que fuera Ricardo Monreal para decirles, a ver, alineémonos todos en este sentido y vayamos todos por el mismo camino. No, pero no fue exactamente como lo planteas. Lo que el bloque opositor pedía el día de ayer era que se quitaran esos, entre otros, que daban la pauta a, por ejemplo, pasar en el periodo extraordinario esa iniciativa para que el presidente de la República pueda disponer, sin dar cuenta al Congreso, concretamente a la Cámara de Diputados, del presupuesto en su reorientación hacia diversas emergencias como puede ser la pandemia. Cuando se quita del texto esas palabras, ya no existe ninguna objeción del bloque opositor para aceptar el periodo extraordinario y ver en este mismo exclusivamente esas 6 leyes que adecuarán nuestro marco jurídico a la entrada en vigor del próximo Tratado de Libre Comercio. Oye, pero no es además que se haya roto el bloque opositor, es que simple y sencillamente
la mayoría de Morena cedió para exclusivamente ver en el periodo extraordinario estas leyes de adecuación al Tratado de Libre Comercio. Armando, habían dicho también que uno de los problemas era lo del INE, lo del nombramiento de los consejeros, y finalmente también se dieron y todo parece que va encaminado a que Morena designe a quien está a modo. No, en el caso del INE, el ofrecimiento concreto de Ricardo Monreal, el senador coordinador de Morena, precisamente en la Cámara Alta, es que se abra un proceso de convocatoria con requisitos a la ciudadanía en general para poder encontrar entonces de esas solicitudes las 4 que habrán de suplir habrán de complementar el Consejo General del Instituto Nacional. No va a ser a propuesta de partidos políticos como venía ocurriendo y como fue en el pasado. Eso destrabó también la idea de poder analizar lo que viene como propuestas a partir de una convocatoria hacia la ciudadanía, una convocatoria abierta, le llaman ellos, para poder luego incorporarlo en el periodo extraordinario. Te digo una cosa, Armando, a mí me dio la impresión, y claro, lo veo desde este lado, pues, pero me dejó la impresión de que se dieron muy rápido. Pudieron haber aguantado un poco más y se pudieron haber puesto sus moños un poco más y obtener ganancia, pues, mostrar que verdaderamente están dispuestos a hacer oposición. Es que lo que pedía la oposición precisamente fue lo que se dio muy rápido a Morena. Morena cedió en esos 2 puntos en 28 minutos y por eso la oposición aceptó ir al periodo extraordinario. Ok, parece que no nos vamos a poner de acuerdo. Él fue legislador, él lo ve desde otro punto de vista. Yo sigo insistiendo en que debieron de haber presionado un poquito más, de hacerse notar más, porque desde mi punto de vista, desde mi muy particular punto de vista, la oposición se ha devaluado, Armando, y era esta la oportunidad para poner ellos, por lo menos en este punto, poner marcar el camino, vaya. Mira, desde que inició esta actual legislatura, ha venido siendo la oportunidad de erigirse como verdadera oposición. Recordarás tú que muy al inicio el propio Ricardo Monreal presentó una iniciativa para desgravar las comisiones bancarias. Después de una zarabanda y un amago de la oposición, los retiró. Luego se presentaron la idea de militarizar la seguridad del país a la Guardia Nacional. La oposición amagó con no ir de acuerdo en eso y Morena cedió. Ahora la oposición pedía que no se verificara en el periodo extraordinario esta iniciativa para que el presidente de México reoriente el presupuesto a su gusto sin rendirle cuentas a nadie, y pedía también que no fuera a propuesta de los partidos políticos la integración de los 4 nuevos consejeros del INE. En ambos casos se dio Morena y bueno, pues ya no había motivo, ya no había el pretexto, por llamarlo de alguna manera, para que la oposición siguiera negando lo que de verdad urge para pasado mañana, que es la adecuación de nuestro marco jurídico para la entrada en vigor del tratado. Al final de la tarde es de lo que se trata, mi querido Alfredo, en el proceso legislativo. Ni hablar, es afloja permanente, como se ha venido dando, en términos de lo que le conviene, según la visión de cada uno de los grupos parlamentarios, al propio país. Yo nunca he visto, por muy encontradas que estén las posiciones, que alguien diga, es que quiero que se perjudique a México. Todos los grupos parlamentarios hablan del beneficio a México y a los mexicanos, y en donde se entra en controversia es en la visión ideológica, dogmática y doctrinaria que tiene cada uno de los partidos políticos. En el caso concreto me parece que se dio muy rápido Morena, porque era necesario que se diera rápido Morena en términos de la urgencia que se tiene para la entrada en vigor del tratado. Estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Lo prioritario era ver lo del tratado con Estados Unidos y Canadá. Nunca había tenido tanto peso político incluso
la palabra o las palabras otras más. Entre otros, eran Entre los temas otros. que querían que se incorporaran en el periodo extraordinario. Nunca había tenido tanto peso, ¿no? Y es lo que la oposición logró que se quitara del texto original. En fin, son parte del proceso legislativo. Claro. Ojalá y se pueda adecuar este marco jurídico entre hoy y mañana, y sin sobresalto alguno tengamos el USMCA a partir del miércoles, que mucha falta hace a la muy maltratada economía por causas de la pandemia, pero por sobre todas las cosas por causa de las malas decisiones del gobierno de la República. Muy bien, mi querido Armando, entre pares se defienden, ¿no? Entre pares se defienden y él ya no es diputado en este momento, pues, porque lo puede volver a hacer, pero entre pares se defienden, así es la política. Gracias, mi querido Armando. Un abrazo, mi querido Alfredo, a ti, a todos los que conforman tu equipo, pero sobre todo a la audiencia. Cuídate mucho, estamos al pendientes, ¿vale? Gracias, igual. Órale, pues. Pues mira, sí son puntos de vista, pues, o sea, son puntos de vista y quiero decirte que todo llevará, por supuesto, su punto de vista. Habrá una opinión, yo tengo otro punto de vista, pues, él tiene otro, porque ya fue legislador, incluso fue legislador federal, y de ahí que lo exprese, los que están del otro lado, por supuesto que también lo tendrán. Y en fin, de eso se trata, pues, de que tengamos diferentes opiniones para poder llegar a una. Oye, por tercera ocasión se llevó a cabo una caravana anti-AMLO, esto en diferentes partes del país. Mira, lo señalo porque además coincide con las últimas encuestas que se han venido manejando en el sentido de que la popularidad del presidente ha bajado. Yo sé que me vas a decir que es una fotografía del momento y que puede ser cierto o no, porque también depende mucho del estado de ánimo en el que se encuentra la persona que es encuestada, y tienes toda la razón, Sin embargo, sí te digo una cosa, es digno de tomarse en cuenta. Estamos viendo, por ejemplo, este Paseo Toyocanes aquí en Toluca y estamos viendo esta caravana. Entonces, bueno, pues ahí están. Hay manifestaciones aquí en Toluca, pues, también en Puebla, por supuesto en la Ciudad de México, en Cancún y en Monterrey, por ejemplo, también en Zacatecas, en Guadalajara tengo entendido que también, en fin, en diversas partes del país, en Querétaro, en diferentes partes del país hay estas manifestaciones. Yo lo que diría es que llama la atención, ¿eh? Si estuviera del lado o de alguna manera en el equipo de Morena, esto me llamaría la atención y pondría atención en ello, porque, pues bueno, me están diciendo algo. También desde otro punto de vista lo veo porque, pues bueno, cada vez se puede decir que son más. Me podrán decir que no, que aún son muy pocos y bueno, tendrán su razón. Pero finalmente ahí están los hechos, ahí están las caravanas, ahí están las manifestaciones y ahora sí que cada quien vaya viendo lo que le corresponde o lo que le convenga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están las caravanas anti-AMLO y esto, ¿sabes qué? También va pegado, es un tema totalmente diferente, por supuesto, pero va pegado con lo que ocurrió el viernes pasado en la Ciudad de México, en Reforma, un atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, en donde, bueno, pues ya sabes todos todo lo que ha pasado ahí, y solamente para recordarte que como víctima colateral de este atentado falleció Gabriela Gómez, una joven originaria de Xalatlaco, y que yo dije el viernes pasado que de Toluca, corrijo, iba de Toluca a la Ciudad de México, pero su lugar de origen es Xalatlaco. Ayer pues la acompañaron a su última morada y pues bueno, llama la atención porque lo que decía, ¿sabes qué? Son situaciones de cuando te toca, ¿no? Parece un poco tétrico el comentario, pero así es. Ella iba a trabajar, no iba a pasear, no iba a hacer otra cosa, no quería estar ahí. Y en el momento estuvo y bueno, ni hablar.
En fin. Oye, ya tengo también en la línea telefónica, tengo a Ricardo Reyes Millán, él es el CEO del Grupo Marfil. Vamos a platicar con él. En esta época todos nos ubicamos en el coronavirus, en el COVID, en todo lo que está sucediendo. Nos enteramos que los hospitales están dedicados a la atención, que hay espacios particulares, que, en fin, muchas cosas que están relacionadas con... Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que requieren hemodiálisis? Es algo que es sí o sí, ¿eh? O sea, no puedes decir, ok, me espero a la próxima semana, o sea, se tiene que hacer. Bueno, el Grupo Marfil se dedica a esto y va por buen camino. Pero déjame ver que Ricardo nos haga el favor de explicarnos bien cómo están operando, en qué consiste. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Hola, Alfredo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Bien a todo dar, mi querido Ricardo. Oye, pues a ver, platícame, ¿cómo va este tema de servicios hospitalarios en casa? Y lo que buscamos es darle al paciente el mayor cuidado de recuperación con todos los servicios hospitalarios desde su casa. Y también tenemos una unidad médica para hemodiálisis, como bien lo comentas. Y efectivamente, en esta época del COVID se le ha dado tanta importancia y que la tiene. Y pues bueno, hay otras enfermedades crónicas que se tienen en México, desafortunadamente, como es problemas de insuficiencias renales, en donde pues es necesario hacerse las hemodiálisis. Y como bien comentas, pues son sí o sí se tiene que realizar el procedimiento. Y bueno, nosotros lo que hemos tratado, y es el objetivo fundamental de la compañía, es brindar un servicio humano, dotar al paciente con la mejor atención y calidad posible. Y bueno, pues lo que hacemos y hemos mantenido son niveles de seguridad y de sanitización muy altos para poderles ofrecer un servicio de calidad a las personas que requieren hacer este tipo de tratamientos. El tratamiento, pues normalmente, dependiendo de las condiciones que tenga un paciente, pueden ser de 2 a 3 veces por semana, y más o menos van conectados a los equipos unas 4 horas. Entonces, bueno, lo que nosotros tratamos de hacer es mantener todo correctamente. Tenemos certificaciones ISO, seguimos procedimientos, seguimos protocolos de seguridad para mantener al paciente de la mejor manera, a sus familiares, porque siempre tienen que estar acompañados de al menos una persona, y evidentemente pues también de todo el personal que trabaja con nosotros. Nosotros no hemos suspendido servicios, trabajamos todos los días de la semana, brindando esta importante atención para las personas que así lo necesitan. Oye, a ver, platícame, ¿cómo es esto? ¿Se lleva el servicio, perdón por manejarlo así, pero no se me ocurre de otra forma, a domicilio? El servicio de atención médica hospitalaria en casa, sí. Nosotros nos encargamos de llevar camas, nos encargamos de llevar enfermeras, terapeutas, que te pueden ayudar a recuperar al paciente en algún proceso de resolución médica. En el caso de la hemodiálisis, ese lo tenemos solamente en la unidad médica en donde trabajamos. Nosotros tenemos 20 posiciones de servicio y contamos con 2 posiciones independientes para casos de pacientes que lamentablemente, además de tener la enfermedad, de tener que hacerse la hemodiálisis, pudieran estar contagiados de COVID. Hemos implementado todo un esquema y un protocolo y un área especial para poderlos atender a ellos. ¿Qué tan común es esto, Ricardo? Porque de repente quienes no estamos imbuidos en este tema pensamos, lo vemos muy lejos, ¿no? Decimos, sí, 1 caso, 2 casos, pero ¿qué tan común es esto? Pues mira, de la enfermedad crónica que requieren hemodiálisis, lamentablemente, al ser un país que tenemos un alta tema de obesidad y de enfermedades que conllevan el daños al riñón, pues no me lo vas a hacer, pero es muy alto. Lamentablemente, pues se tiene un índice elevado en México. Es por eso que pues muchas de las instituciones, independientemente de que damos el servicio, pues lo que se buscaría es prepararnos, mantener una alimentación sana. El problema de la diabetes en México es grande, y desafortunadamente uno de los últimas enfermedades o mayor problema que genera la diabetes pues es el problema en el que un paciente se tiene que movilizar para mantenerse vivo, ¿no?
Ok, ¿el costo es elevado, Ricardo? Pues mira, nosotros lo que hemos hecho en el grupo es que tenemos un costo por sesión de alrededor de 1,400 pesos. Sabemos que hay lugares donde lo dan más caro, nosotros tratamos de tener un costo competitivo, un costo correcto. Hacemos, en algunos casos en esta época tan difícil que ha sido el tema del COVID, pues hemos hecho promociones para ayudar a nuestros pacientes que así lo requieren, donde podemos hacer algunos paquetes, algunos descuentos para poderlos apoyar en el tema del pago, pero pues sí, mira, para muchas familias te podría decir que este costo es impagable, por eso los servicios de salud públicos pues tienen que tener estos servicios y normalmente están saturados. Entonces lo que nosotros hemos buscado es no lucrar con esta enfermedad y dar un costo que a precio de mercado es muy competitivo y pues para tratar de apoyar a las familias que requieren para tener este tipo de servicios. ¿En dónde encontramos información sobre Marfil, sobre el grupo? ¿A dónde? Mira, si la página donde está toda la información del grupo es marfilmexico.com. Y si me permites dar el siguiente teléfono, estamos a su disposición para cualquier requerimiento que tengan. Es el 62 36 61 83. Te lo repito, sí, 62 36 61 83. Ahí nos encontramos a su disposición pues para que si requieren de nosotros, de nuestros servicios, tanto hospitalarios en casa o los servicios de hemodiálisis, estamos a sus órdenes. Muy bien. Mi querido Ricardo, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo grande. Al contrario, fue de mucho gusto. Hasta luego, cuídate. Hasta luego, cuídate mucho. Que estés muy bien. Oye, pues bueno, ahí está surgiendo muchísima información. Como ya sabes, de repente es inicio de semana y de repente empieza a salir muchísima información. Sabes, una de ellas que es producto pues del trabajo que se realiza en la Organización Editorial Mexicana, se da a conocer la detención, el aseguramiento pues de el mochomo Ángel Casarrubias Salgado, a quien se le conoce como el mochomo. ¿Quién es él? Bueno, pues él está relacionado con los 43 desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. ¿Te acuerdas todo lo que generó? Bueno, pues él es uno de los puntos claves, que ronda en torno a este tema y que, bueno, se supone que con su aprehensión se podrá empezar a desmadejar un poco o un mucho lo que sucedió en aquella noche en donde, te insisto, desaparecieron 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Este despacho informativo señala que el mochomo, Ángel Casarrubias Salgado, conocido también como el mochomo, fue detenido en el Estado de México y fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. ¿Sí? Fue detenido no este fin de semana, fue detenido el miércoles de la semana pasada y ya fue trasladada al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, en donde, bueno, ya fue presentado ante el juez correspondiente y ahí se espera que siga con el transcurso, con el tratamiento que se debe de dar con estos casos, en el juicio correspondiente. Así es que, bueno, pues esto, te insisto, ya está en la Organización Editorial Mexicana, en los portales de Organización Editorial Mexicana, y también incluso ya lo manejó Julio Astilleros, un columnista de La Jornada, si no mal recuerdo. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Por otra parte, también te comento que el gobierno del Estado de México, durante esta etapa, esta pandemia, esta cuarentena, como le quieras llamar, ha destinado poco más de 1,000 millones de pesos a la atención de amas de casa, adultos mayores y menores indígenas. Hay un programa que es el de Salario Rosa, que se ha derivado en otros, iba a decir subprogramas, pero no, que son en otros programas que también son de atención social. Bueno, pues estos justamente comprenden a las amas de casa, a los adultos mayores y a menores indígenas. ¿Qué se hizo con esto?
se adelantó en algunos de los casos, o en la mayoría de los casos, o en todos los casos, se adelantó el apoyo que se les da. ¿Para qué? Para que pudieran de alguna manera pasar esta emergencia sanitaria o que tuvieran los elementos monetarios para adquirir, sobre todo comida, ¿no? Sobre todo cosas personales y bueno, que de ahí no tuvieran que desplazarse, porque te recuerdo, además, que el Estado de México sigue en el semáforo rojo, que esto también, lo de los apoyos sociales, me lleva a puntualizar sobre esto. A pesar de que en la Ciudad de México, iba a decir el Distrito Federal, pero a pesar de que en la Ciudad de México ya está el semáforo naranja, aquí se optó por mantener el semáforo en rojo. Y dentro de lo que yo entiendo, dentro de lo que me han explicado y me han platicado, ¿sabes por qué se debe esto? Porque más vale seguir cuidando. Hemos estado, no sé, 80 días, algo así, hemos estado cuidándonos en casa sin salir y todo ese rollo, para que de buenas a primeras, por decir, bueno, ya en la Ciudad de México se hizo, nosotros hagámoslo también, caer en una situación que va a hacer que los números en este sentido crezcan y bueno, pues ya sabes cuáles serían las consecuencias. Los diputados locales de Morena piden ampliar hasta diciembre el plazo para reemplacar con beneficios de descuento. Esto es a quienes van al corriente y a quienes no. ¿Y sabes por qué o con base en qué? Justamente también en la pandemia. Dicen que por esa razón no han salido a hacer sus gastos o a hacer las cosas que se tenían que hacer y bueno, reemplacar para la mayoría de la gente no ha sido una opción principal. No, quizá no porque no se tenga el dinero, sino ya se tenía. Por la situación también de no estar haciendo filas muy largas en donde además hay contacto con gente y hay la posibilidad de que también te contagies. Bueno, en fin. Oye, muchísimas gracias a José Pacheco Salazar, saludos mi querido Pepe, Mati Aranda, saludos de Ixtapan de la Sal, y a Ixtapan de la Sal, Mario Nava Barbosa, saludos también, José Antonio Figueroa también, José Antonio Ramírez también, y a José Luis Franco también, muchos saludos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad que se los apreciamos muchísimo, y bueno, pues invitarte por supuesto a que sigas con nosotros para estar hablando y platicando sobre la información que se va generando. Una de ellas, te adelanto, es un programa que en breve pondrá en operación el gobernador Alfredo del Mazo Maza en el sentido de apoyo a empresarios. Aparte de lo que te decía hace un rato, de la plataforma para capacitarlos, habrá otros apoyos. Esto va ligado o va coaligado, dicen algunos especialistas, va coaligado con el regreso a las actividades normales. No será hasta que haya, por supuesto, el semáforo naranja o esté en color naranja. Eso tardará por lo menos una semana más, así lo dijo el gobernador. Estamos en rojo en esta semana, pero la aprovecharemos también para ir obteniendo la dinámica que estaremos ejerciendo a partir de que el semáforo se ponga en naranja y así, bueno, poder estar haciendo las cosas tal y como se deben. Sobre todo, te insisto mucho en esto, perdón, pero para evitar los contagios, sobre todo domésticos. De acuerdo a algunos despachos informativos, alguna información que está circulando, poco más del 60% de quienes tienen este tema del coronavirus, son asintomáticos. Entonces, bueno, pues hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Bueno, invitarte de nueva cuenta que nos hagas el favor de acompañarnos en todas las redes sociales y sobre todo en la página www.elpicodelpollo.net, en donde podrás ver la columna que es tuya, por supuesto, también. Y bueno, ahí nos estaremos viendo y nos estaremos platicando. Oye, te ofrezco una disculpa, me notaste un poquito desvelado, sí, sabes, cometí un error. No dormí en un colchón que se compró en Colchones Atlas. La regué y lo reconozco. Para la próxima te prometo que si no es un colchón que se compre en Atlas, no lo voy a hacer, no dormiré
Así como. Muchísimas gracias. Te aprecio muchísimo que nos hayas hecho el favor de acompañarnos. Nos vemos, Dios mediante, el miércoles próximo. Shalom.